Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros. Traigo para ustedes esta presentación, estas diapositivas que van a ser útiles para esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que ya estamos a próximos días, a escasos 2 días de iniciar, el 21, 22 y 23 de agosto. Iniciamos esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y bueno, esta es la presentación para docentes. Espero les sea de gran ayuda. Bueno, vamos a dar inicio. Aquí está la agenda de trabajo, los los temas de cada sesión, los propósitos. Y recuerden ustedes que son 3 sesiones, es la sesión del 21 de agosto, del 22 y del 23 de agosto, miércoles, jueves y viernes respectivamente. Iniciamos nuestras, y bueno, aquí está la primera sesión, la sesión del 21 de agosto, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Los propósitos, vamos a reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo, analizar las características del proceso de mejora continua, identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela y eso es lo que vamos a hacer. Iniciamos y la primera actividad que tenemos eh, es el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública. Yo les comparto el link, aquí está el link, para que ustedes lo puedan visualizar con sus compañeros, con sus colectivos. Recuerden que no lo comparto en mi canal debido al copyright. Y les dejo este recuadro para que ustedes puedan escribir las ideas principales de este video. Iniciamos con el primer tema, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. Y bueno, con esta lectura del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el derecho humano a la educación es el principio fundamental que orienta la política educativa nacional. Este tiene un sentido amplio y profundo que considera el derecho a ingresar a una escuela pública. Implica también que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar, continuar y concluir procesos formativos en los que desarrollen aprendizajes significativos para su vida y que gocen de buen trato. CEP 2024. El Estado está obligado a garantizar este derecho con un énfasis sustantivo a personas afromexicanas y a afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como a los grupos más pobres de la sociedad, especialmente niñas, niños en situaciones de calle, adolescentes en conflictos con la ley, entre otros. Por ello es importante que las autoridades educativas escolares, así como las maestras y los maestros, conozcan el protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. A continuación, se les sugiere formar 3 equipos, cada uno leerá un testimonio sobre comunidades escolares que atendieron a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. También pueden seguir la lectura a través de los videos que se incluyen en el apartado de insumos de estas orientaciones. Aquí están. El anexo 1, eres la persona que le brinda seguridad. El anexo 2, hay que avanzarlo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana. Recibir a esta población nos ha enriquecido comunidad y se sugiere revisar estas 3 lecturas. A partir de los testimonios revisados, dialoguen en colectivo con respecto a lo siguiente: ¿cómo se sintieron al conocer estas experiencias? ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de esas comunidades escolares? ¿Qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela, se integraran, pudieran comunicarse y aprender? Como colectivo, ¿qué enseñanzas les dejan estas experiencias? Les comparto aquí el video del protocolo
para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación, que ustedes lo van a poder reproducir aquí. Protocolo de acceso a la educación. Lo pasamos. A partir de lo anterior, reflexionen en colectivo si han recibido solicitud de inscripción en la escuela de poblaciones en situación de migración interna o externa y qué hicieron. ¿Conocían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron? En su escuela, ¿qué requisitos de inscripción podrían limitar el acceso a la educación? ¿Qué estamos haciendo, maestras, maestros, que pueda limitar esa inscripción de algunas niñas, de algunos niños o de algunas adolescentes o jóvenes para que puedan ingresar a las escuelas? Además de los procesos de inscripción, ¿qué otras normas, procedimientos o prácticas afectan el aprendizaje, la convivencia o la participación plena de niñas, niños y adolescentes en la escuela? En su comunidad, ¿qué poblaciones ven limitado el ejercicio de su derecho a la educación? ¿Qué podrían hacer ustedes, maestras, maestros, al respecto? Y es así como vamos a ir reflexionando en colectivo y haciendo conciencia sobre nuestra forma de actuar, la forma de actuar de los docentes, de los directivos. Y bueno, pasamos al siguiente punto. Este es un momento propicio para revisar otras prácticas en la escuela que podrían estar limitando este acceso, permanencia, aprendizaje y conclusión de la educación básica de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en esta ocasión viene aquí en las orientaciones, en los insumos de esta sesión podrán encontrar el documento Instrumento de Registro de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación, que es este documento, y es importante, maestras, maestros, analizar las prácticas inclusivas en este diagnóstico socioeducativo de la escuela, el cual es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y el programa analítico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nuestro actuar, maestras, maestros? ¿Cómo están nuestras escuelas? Y vamos, yo les incluyo el link, pero también les incluyo aquí una presentación. En la presentación, algunos instrumentos de registros de estas barreras para el aprendizaje y la participación. La identificación escolar, bueno, vamos a poner los datos generales, el centro escolar, cómo se llama, el subsistema, el turno, grado, grupo, nivel, si son de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Recuerden que yo les dejo este material completamente editable, nombre y función de las y los docentes, las y los agentes educativos, así como del equipo técnico en su caso y de apoyo que colaboró en el proceso de este diagnóstico socioeducativo, en caso de que hayan participado especialistas y la fecha en que se realizó. Se los dejo para que ustedes lo puedan realizar en colectivo. Dice instrucciones. Después de revisar y analizar los diferentes insumos que se emplearon durante el proceso de diagnóstico socioeducativo, registren aquellas barreras para el aprendizaje y la participación que están enfrentando las niñas, niñas y adolescentes y jóvenes. Identifiquen qué tipo de barrera es la posible persona o agente educativo que le está generando y el contexto en el cual se está presentando. Maestras, maestros, siempre hemos hablado de barreras para el aprendizaje y hagamos conciencia. Nuevamente, este documento nos invita a ser conscientes de quiénes son las barreras para el aprendizaje y la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es importante mencionar que las barreras para el aprendizaje y la participación son individuales, por lo que si en su escuela tienen identificados niñas, niños, adolescentes y jóvenes con alguna condición específica, será necesario que el instrumento se aplique de manera individual, tomando en cuenta características de las niñas, de niños y adolescentes y jóvenes en cuestión con la finalidad de aportar a los insumos que se emplearon durante el proceso de detección inicial o evaluación psicopedagógica. Estas encuestas, viene una encuesta en este documento que ya se hace si existe un niño con alguna condición específica, se realiza esta de manera individual. Y bueno, yo les comparto aquí para hacerlo en colectivo. Las barreras estructurales normalizan la exclusión, negar la atención educativa por falta de recursos humanos, materiales, apoyos,
capacitación, entre otras. Se está negando a esta atención educativa, se les está negando a los niños esa atención educativa por falta de recursos humanos, maestras, maestros, por falta de docentes, por falta de apoyos, por falta de personal capacitado. Yo creo que debemos de capacitarnos y debemos de estar ahorita prepararnos y formarnos. Entonces, maestras, maestros, los invito a que en colectivo hagamos conciencia sobre estas situaciones. Separación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su atención exclusiva o permanente en aulas especiales. Estamos separando a esas niñas, niños, adolescentes y jóvenes para, por, para su atención exclusiva. ¿Habrá algún niño por ahí problema, que le digamos problema, que nos da muchísima lata y lo estemos separando del grupo? ¿Qué estamos haciendo? Negar la atención educativa por problemas de administración, vinculación y o gestión del tiempo laboral. ¿Por qué me quita el tiempo? La infraestructura inadecuada, escolar o en el aula, la falta de rampas, acceso, adecuaciones arquitectónicas, señalamientos, entre otras. ¿Cómo está nuestra escuela? Priorizar una condición específica sobre otra por considerarla lo más importante para la atención, visibilizar e ignorar la presencia de algún niño, adolescentes y jóvenes por su condición, no identificarlo de manera oportuna, no incluir en el diagnóstico escolar la presencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes asociados con una condición específica. El medio de transporte insuficientes, inadecuados, inaccesibles, etcétera. Cuando por su condición alguna o algún niño, adolescentes y jóvenes asiste a un centro de atención múltiple, podría incluirse en un aula o una sala de educación básica. Entonces, maestras, maestros, les dejo estas reflexiones para que ustedes las señalen de este lado en cuáles estamos fallando, cuáles son las que nos faltan, cuáles son las que no, las que detectamos, qué barreras detectamos como colectivo. Aquí están barreras normativas, impedimento desde la ley, norma, disposición política, etcétera. Desconocimiento. Quizás no lo hacemos porque tenemos el desconocimiento de los documentos normativos que regulan la atención educativa de la diversidad en el marco de la inclusión. Sabemos mucho sobre inclusión, nos falta conocer qué es lo que estamos haciendo, maestras, maestros, para prepararnos. Tenemos esa falta de un proyecto escolar o del centro que incluya a toda la comunidad educativa independientemente de su condición. ¿Incluimos a todas y todos los niños? Omitir el cumplimiento, ejecución y difusión de los diferentes documentos normativos que regulan la atención educativa de la diversidad en la inclusión. ¿Omitimos algún documento? ¿O no lo conocemos y por eso no lo aplicamos? ¿O realizamos algunas otras acciones como docentes, como directivos tal vez? Y aunque conozcamos la norma, no le hacemos caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo, maestras, maestros? Falta de un programa analítico que contextualice los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje acordes a la diversidad de la población. ¿Cómo está nuestro programa analítico? ¿Está acorde a esos contenidos? ¿Está acorde a ese desarrollo de aprendizajes, a la diversidad? ¿Incluimos a todas y todos los niños? La falta de políticas compensatorias para el apoyo de la población asociada a una condición específica, como becas, programas, recursos, entre otros. Desvinculación entre los servicios de educación especial, C, las escuelas o centros de educación básica, los especialistas, los niveles educativos, el campo laboral, etcétera. ¿Hay vinculación? ¿Existe esa desvinculación? ¿Cómo es que trabajamos? Procesos
de gestión excluyentes, descontextualizados y segregatorios, entre otros. ¿Qué estamos haciendo? La falta de mecanismos de formación, profesionalización docente, actualización y acompañamiento pedagógico. ¿Qué hacemos para prepararnos? ¿Qué hacemos para acompañar a nuestras docentes, nuestros docentes? ¿Qué nos falta? ¿En qué debemos prepararnos? Organización incompleta del centro de trabajo escolar que dificulta la atención y a la diversidad. A lo mejor nos falta un docente, a lo mejor nos falta el directivo, nos falta cómo está la organización de ese centro escolar. Hay rigidez administrativa, burocrática, morosa. ¿Cómo estamos en cuestión administrativa? Falta de un liderazgo compartido, colegiado, cooperativo. ¿Cómo es ese liderazgo? ¿Es rígido? ¿Autoritario? ¿Es compartido? ¿Es colegiado? ¿Es cooperativo? Canalización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes paralelos de atención como única alternativa, no como complemento formativo y de desarrollo. Y bueno, vamos a las barreras didácticas, métodos de enseñanza y evaluación que no son acordes a las necesidades, que a lo mejor estas no las veamos mucho en preescolar, pero quizás. Práctica docente homogeneizada sin considerar la diversidad y las necesidades específicas de cada condición. No diversificar la práctica docente y la planeación didáctica conforme a los principios del diseño universal para el aprendizaje. DUA. ¿Cómo están esas planeaciones? ¿Estamos siendo incluyentes? ¿Estamos haciendo estas adecuaciones? Mecanismos de evaluación homogéneos sin considerar la diversidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus capacidades y o necesidades. ¿Cómo evaluamos, maestras, maestros? Hay ausencia de ajustes razonables acordes a las necesidades específicas asociadas a la condición cuando se requieren. Hay esos ajustes razonables escritos en la planeación o se van dando de manera espontánea. Existe el desconocimiento del qué, para qué, cómo y cuándo enseñar y o evaluar. Estandarización de los aprendizajes como punto de partida para la intervención y para la evaluación. Priorizar el trabajo individualizado sobre el trabajo cooperativo y colaborativo dentro del aula. ¿Cómo estamos trabajando dentro de las aulas, maestras, maestros? ¿Se está realizando un trabajo individualizado? ¿Cómo trabajan nuestras niñas, nuestros niños? ¿Cómo fueron nuestras planeaciones? ¿Cómo fueron esas actividades que diseñamos el ciclo escolar pasado? Hay desvinculación del trabajo de enseñanza y aprendizaje entre docentes de educación básica y el personal de los equipos de apoyo de educación especial. Desvinculación del trabajo de enseñanza y aprendizaje con madres, padres, familia y tutores de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Hay ausencia de recursos y apoyos tecnológicos como estrategia de enriquecimiento o una medida compensatoria. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están sus comunidades? Y el otro análisis es con respecto a las barreras actitudinales relacionadas con las interacciones y concepciones sociales respecto a la atención a la diversidad se pueden hacer evidentes en el aula, la sala, la escuela, el centro y o con las familias. Y bueno, de este lado le encontramos el aula, sala, escuela, centro y familias. Y de este lado tenemos los rasgos, vamos a ir poniendo.
en cada espacio o marcando cada espacio. Apatía, rechazo o indiferencia hacia las condiciones específicas que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo estamos en el aula? ¿Hay apatía, hay rechazo o indiferencia? ¿Cómo estamos en la escuela, maestras, maestros? ¿Cómo están las familias? ¿Muestran apatía, rechazo? ¿Cómo están? Pero también cómo estamos nosotros como escuela, como centro de trabajo y cómo estamos dentro del aula. Segregación y o exclusión en los procesos de inclusión. ¿Qué estamos haciendo? Segregando a los niños, excluyéndolos. Eh, ¿Qué hacemos en cuanto a la inclusión? ¿Cómo es nuestro desarrollo? ¿Cómo es nuestra forma de trabajo con los niños en el grupo? Sobreprotección, sobreprotegemos y no somos, en el caso de las maestras, maestra gallina, papá, en el caso de las familias, mamá, papá gallina, en el caso de la escuela o centro de trabajo, ¿cómo somos? Altas expectativas sobre su desarrollo y aprendizaje. ¿Tenemos altas expectativas de nuestras niñas y de nuestros niños dentro del aula? Maestra, maestro, tienes altas expectativas de tus niñas y de tus niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Como escuela, tienen altas expectativas de los niños y de las niñas. Saben que en sus manos están el futuro, que quizás mañana sean los futuros médicos, o piensan que no, ¿para qué me esfuerzo? No van a salir de ahí. ¿Cómo estamos, maestras, maestros? En la escuela, en el centro de trabajo, ¿cuál es la expectativa sobre el desarrollo y aprendizaje de nuestras niñas y de nuestros niños? ¿Qué piensan sus familias? ¿O tienen bajas expectativas sobre el desarrollo de aprendizaje? Pudiera ser. Desconocimiento ante las condiciones específicas que tienen las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos ese desconocimiento. Acoso y o bullying en el entorno hay dentro del aula, en la escuela, en el centro de trabajo, en las familias, a veces se da también en las familias. Estereotipos erróneos y o prejuicios ante las condiciones, etiquetas sobre las condiciones que se tienen. Hay etiquetas, etiquetamos, clasismo y o racismo generado por la condición personal, social, económica, física o cultural, el aspecto. ¿Cómo somos maestras, maestros? ¿Cómo somos como escuela? ¿Cómo son las familias? Hay ese clasismo, ese racismo, exclusión por el rendimiento escolar, desempeño, desarrollo, entre otras. Hay esa exclusión. Abuso físico y o emocional generado por su condición. Poco aprecio por la educación, el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en cuanto a los aprendizajes que puede construir. La discriminación por género, por ideología, por creencias. ¿Estamos discriminando porque tiene una religión diferente? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aquí se las dejo, maestros, maestros, para que ustedes realicen este diagnóstico sobre las VAP. Y bueno, con la información, ahí viene en el documento que les presentaba al inicio de esta lectura, con la información que se ha recabado, se incorporan en el diagnóstico socioeducativo las VAP que están enfrentando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de poder establecer acciones y establecer estrategias necesarias para minimizar o, de ser posible, pues eliminarlas.
Y bueno, ¿en qué contextos están enfrentando esas barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Quiénes son las y o los agentes educativos o bien las y o los docentes que están generando esas barreras? ¿Qué tipo de barreras son las que están enfrentando acorde a la clasificación que se tiene? Si fuera necesario priorizar con cuáles deberíamos empezar la intervención para minimizar o eliminarlas. Quizás conociendo la norma, se van a eliminar esas barreras. ¿Ustedes qué piensan, maestras, maestros? Las barreras, las VAP que enfrentan pueden ser minimizadas o eliminadas desde el aula o la sala. Necesitan un plan complementario para minimizar o eliminarlas. ¿Cuáles son las posibles estrategias que se deben realizar para poder minimizarlas o eliminarlas? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo de colectivo, es un trabajo como escuela. ¿En qué plazo se realizarán esas acciones? ¿Cómo aportarán estas acciones a los retos en pro de la inclusión? Cualquier otro dato que aporte a la interpretación y establecimiento de acciones. Y bueno, yo les dejo este documento para que ustedes realicen ese informe de las VAP que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes y puedan tenerlo como parte de este diagnóstico socioeducativo. Iniciamos con el otro tema, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. Para lograrlo es necesario que el proceso de mejora continua se constituya como una práctica permanente. El proceso de mejora continua parte de una toma de conciencia respecto de las situaciones o problemas que impiden que en la escuela todas las niñas, niños, adolescentes aprendan y desarrollen sus capacidades humanas. Posteriormente se toman decisiones sobre qué atender y cómo hacerlo. Se implementan, se evalúan. Así pues, el proceso de mejora continua implica más que solo realizar una planeación. El siguiente esquema muestra el proceso de mejora continua en el círculo externo. Se presenta sus características y en el interno las fases. Y pues aquí está. El proceso de mejora continua, comunicación de avance. Bueno, pues se inicia con el diagnóstico. Aquí está el diagnóstico, la planeación, que es el programa de mejora continua, la implementación, seguimiento, evaluación, comunicación de avances y logros. Estas son las fases de este proceso de mejora continua, que va a ser las características, va a ser integral, gradual, sistemático, participativo, dialógico, maestras y maestros, dialógico, diferenciado, progresivo, pero sobre todo territorial. Territorial porque no va a ser un mismo proceso de mejora continua, un mismo programa de mejora continua. Va a ser de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus comunidades, de acuerdo a las características en nuestras comunidades. Integral. Y bueno, ahí está. Dice, analicen el esquema y dialoguen a partir de sus saberes y experiencia previa. ¿Qué significa para ustedes que el proceso de mejora continua sea territorial? Bueno, ya se los comenté, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado. ¿Por qué es importante tener presente estas características?
¿Qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? ¿Qué saben ustedes a partir de estas son preguntas, son como un diagnóstico, porque dice, ¿qué saben ustedes de las fases? ¿Qué saben del diagnóstico, de la planeación, de la implementación, del seguimiento, de la evaluación, de esta comunicación de resultados? ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua? ¿Es lo mismo? ¿Ustedes qué piensan? Esas sí se las dejo pendiente, porque es importante que la escuela impulse procesos de mejora continua. Y pasamos al diagnóstico socioeducativo de la escuela. El diagnóstico socioeducativo de la escuela sirve para construir el programa analítico y el programa de mejora continua. En él se analizan los ámbitos que consideren relevantes, que les brinden información para conocer a sus estudiantes, colectivo, escuela y comunidad. En el siguiente esquema se muestran algunos ámbitos que podrían considerar. Y aquí están los ámbitos. Hay en el aula, escolar, comunitario, contexto regional, nacional e internacional. En el aula están el uso de los libros de texto gratuitos, las condiciones familiares de los estudiantes, las prácticas docentes. Vean ustedes, vienen ámbitos que ya venían en el programa escolar de mejora continua, que era el PEMS. Vienen las prácticas docentes, avance de los planes y programas de estudio, asistencia de los alumnos, aprovechamiento académico, equipamiento, carga administrativa, infraestructura, desempeño de las autoridades educativas. Pero hay algunos que están en intermedio entre aula y escolar. Hay algunos que nos van a apoyar para hacer el programa analítico, hay algunos que nos van a apoyar para hacer el programa de mejora continua. Entonces vamos a detectar cómo vamos a hacer este diagnóstico, qué es lo que queremos saber de nuestra comunidad, qué es lo que nos falta por enriquecer ese diagnóstico que hicimos el ciclo escolar pasado. Al menos conceptos nuevos para mí es el funcionamiento del CT, el uso de los libros de texto, que ya lo vimos el ciclo escolar pasado, las condiciones personales de los docentes. Eso sí me llama la atención. La salud socioemocional de docentes. ¿Cómo está esa salud socioemocional? Las formas de violencia. La salud emocional de los estudiantes. ¿Cómo es la convivencia comunitaria? A lo mejor sí lo integramos en nuestro diagnóstico escolar, pero ¿cómo es esa convivencia? Les voy a nombrar las que para mí son como que nuevas, como que no estaban dentro de nuestro diagnóstico. El acceso a las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo está ese acceso a las tecnologías? Quizás este diagnóstico lo hicimos cuando fue lo de COVID, pero lo dejamos por ahí perdido. A lo mejor algunos sí lo retomamos y lo seguíamos poniendo, pero algunos otros no. Y bueno, dentro de derechos humanos, saberes comunitarios, que es algo que en este nuevo modelo, vaya, los saberes comunitarios es que sabe la comunidad y tomarnos de la mano de esa parte. Lo que también me mueve dentro del contexto regional, nacional e internacional son quizás, bueno, derechos humanos, conflictos sociales y conflictos armados. ¿Cómo está? ¿Cómo están su contexto? ¿Cómo están sus comunidades? Y bueno, este es para analizar en colectivo y para saber cómo vamos a
hacer este diagnóstico socioeducativo. ¿Qué es lo que nos falta? Y dice, revisen el anexo 1 del documento del proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación, en el que de educación básica, en el que se presentan ejemplos de análisis de dos diferentes ámbitos, de cómo podemos hacer ese rescate de ese diagnóstico socioeducativo. ¿Sí, verdad? Bueno, es importante que estos no se usen como una guía que se debe seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde sus saberes, sus experiencias y conocimientos. Yo les voy a compartir aquí en estas diapositivas viene ese formadito, ese anexo uno como que modificado. Esta sesión no es suficiente para elaborar el diagnóstico socioeducativo. Claro que no. Vamos a enriquecer lo que nos falta, qué ámbitos vamos a considerar, la información que ya tienen y que se va a recuperar del diagnóstico del año pasado, los ámbitos que consideran en su análisis, la información que necesitamos indagar y las fuentes posibles para contar con ella, los momentos y formas en que es posible dialogar con el colectivo para tener ideas compartidas respecto a la problematización, el tiempo que les llevará a realizarlo. Y bueno, aquí también es momento de que el Comité de Evaluación y Planeación y Evaluación tendrá la tarea de registrar esos acuerdos. Y vamos a destinar también un momento para conformar o ratificar a esas integrantes del Comité de Planeación y Evaluación, que en algún momento ya lo formamos y que ahorita vamos a ratificar, se quedan las personas, cambiamos quiénes van a ser. Entonces, este es el momento. Y bueno, aquí les traigo este anexo 1, que es un análisis de ámbitos del diagnóstico educativo, que bien nos dice que podemos incluir en un ámbito, podemos incluir otros. Entonces, chéquense ustedes, dice, el siguiente ejemplo presenta un posible análisis de dos ámbitos, avance en el plan y programas de estudio y prácticas docentes. Ámbito, avance en el plan y programas de estudios. ¿Qué aspectos vamos a analizar? ¿Qué vamos a ver en este ámbito? ¿Qué consideramos que se puede ver? Aquí viene, aquí lo pusieron. Conocimiento del plan de estudios, la construcción del programa analítico, que también venía ahí, las metodologías por proyectos, la planeación didáctica, la evaluación formativa. Pero, ¿qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela en este ámbito? Recuerden que vamos a sacar un diagnóstico. Entonces, del conocimiento del plan de estudio, dice, conocernos y comprendemos los elementos del plan de estudio, qué elementos necesitamos reforzar para una mejor comprensión y aplicación en el trabajo didáctico. Conocemos cuáles son las características de la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, comprendemos que implica brindar una educación humanista, inclusiva, democrática o de excelencia. Conocemos el programa sintético de la fase grado disciplina que atendemos. Comprendemos qué son los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que los alumnos están desarrollando sus procesos de desarrollo de aprendizaje? Y esto, bueno, dice, ¿qué fuentes de información nos pueden servir? Relatoría de las sesiones del CT, en donde identificaron las principales dudas del colectivo docente con respecto al plan de estudios, el programa analítico, la planeación didáctica, la evaluación formativa. Entonces, ¿de dónde podemos sacar? Para eso nos sirve este anexo 1 y para eso nos podemos apoyar. Y aquí viene el otro ámbito, prácticas docentes, que sería la metodología de enseñanza del trabajo por proyectos, formación docente, acompañamiento recibido por parte de autoridades educativas, la opinión de los estudiantes, la opinión de los padres de familia. Y bueno,
Aquí les dejo para que ustedes analicen en colectivo y si ustedes lo quieren hacer de esta forma, pues les dejo este recuadro completamente editable para que ustedes lo puedan escribir. Y bueno, en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del presente ciclo escolar se aproximarán a la siguiente fase del proceso, que es la planeación. Para ello, se sugiere que revisen en otro momento el apartado fases del proceso de mejora continua del documento del proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Bueno, ya eso dice aquí que lo vamos a ver en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, o sea, por allá por septiembre. Pero mientras que vayamos analizando este documento, que es el proceso de mejora continua, las orientaciones para las escuelas de educación básica. Entonces ahorita vamos a enriquecer nuestro diagnóstico socioeducativo para que en la primera sesión ya vayamos con esta planeación, que ya es el programa de mejora continua. Entonces, vamos a tomar acuerdos y compromisos de esta primera sesión. Y es así. Como concluimos, maestras, maestros, en la descripción del video les voy a dejar esta y estoy haciéndoles, si me da tiempo ahorita, les subo la segunda sesión y si no, mañana les subo la siguiente sesión. Posiblemente hoy grabe y mañana se la subo. Y vamos bueno, por aquí, ahorita no les compartí. Les voy a dejar un documento adicional que les pudiera servir para este diagnóstico socioeducativo. Pero quizás se los dejo como anexo en la segunda sesión. Y eso es todo, maestras, maestros. Y bueno, si ya eres parte de este canal, pues puedes hacer, ya sabes que puedes hacer de esta presentación completamente editable, la puedes hacer. Tú ya la descargas en la descripción del video con una descarga automática. Y si todavía no formas parte de este bonito canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cuando suba el siguiente video. Muchísimas gracias, maestras, maestros. Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2024-2025 y éxito en sus sesiones de consejo técnico, éxito en el siguiente ciclo escolar. Y bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias. Uy, ya puse dejar de compartir.